El problema 70 es un problema muy, muy chistoso. Tienen aquí una elevación que dice puede ser una mesa de laboratorio, un banco de laboratorio, lo que sea. Una mesa aquí sin fricción. Un bloque 2 que está aquí en la orilla. Un bloque 1 que lanzamos con cierta velocidad inicial y golpea al bloque 2 en un choque totalmente elástico. Entonces, al golpearlo, la masa 2 viene y cae a una distancia 1. ¿Ok? Y rebota el bloque 1 y cae a una distancia 2 veces o el doble de la distancia en que cayó el bloque 2. ¿Sí ven lo chistoso de esto? Entonces, viene, golpea, cada uno sale por su lado y entonces caen a diferentes distancias. Eso nos indica que salieron a velocidades diferentes, ¿ok? Bien, entonces son los únicos datos que tenemos. Nos dan la masa del bloque 1, que es de 200 gramos, y quieren saber cuánto es la masa del bloque 2. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí, si es un choque elástico, es hacer conservación del ímpetu y conservación de la energía para ver si sacamos una relación entre las velocidades y las masas. Después tendríamos que, y ahí vamos a atorarnos ahí porque no tenemos las dos cosas. Después tendríamos que hacer un análisis sobre la caída de los dos en términos de la cinemática para ver si encontramos una relación por ahí que nos ayude a destrabar la primera relación, ¿ok? Entonces vamos a tratar de dejar la masa 2 en función de todo lo demás y a ver qué pasa. Entonces, conservación del ímpetu es que delta P es 0 y por lo tanto P final es igual a P inicial. Eso es para cualquier tipo de colisión. ¿Cuál es la P final? La P final, los dos moviéndose, ¿no? Entonces sería la masa 1B1 final más la masa 2B2 final igual, y el ímpetu inicial solo era de la 1, ¿no? M1B1 inicial. Bien. Y ya está. Para hacerlo escalar tendríamos nada más que poner los signos porque todo ocurre en un solo eje. Entonces la B1 final va a ser negativa, la B2 final va a ser positiva y la B1 inicial era positiva, ¿no? Pues eso es lo que tenemos. Va. El caso de la conservación, pues aquí podemos hacer el truco este del almendruco que hemos hecho antes. 2BF menos 1BF. Vamos a hacer ahora 2BF menos 1BF. Pues ahí quedó, ¿verdad? Aquí más que nada lo que necesito... Sí, a ver si eso me sale bien. B2F más 1BF. Bueno, aquí nada más elevaría al cuadrado esto, porque parece que lo voy a usar más adelante. Ok, ahí lo guardo. Vámonos entonces ahora a la conservación de la energía cinética, que es K final menos K final igual a K inicial. La K final es otra vez los dos moviéndose, un medio de M1B1 final al cuadrado más un medio de M2B2 final al cuadrado igual a un medio de M1B1 inicial al cuadrado, que era la única que se movía. Me tumbo los medios, ¿verdad? Nos los echamos y me queda M1B1 final al cuadrado más M2B2 final al cuadrado igual a M1B1 inicial al cuadrado. Y ya, no tengo nada más ahí que hacer. Vientos.
Lo que sí puedo hacer, ya lo vi, es que se acuerdan que no tengo la velocidad 1 inicial, ¿verdad? Ok, y me la puedo botar de aquí. Si multiplico toda esta expresión por la masa 1, me quedaría la masa 1 al cuadrado, la masa 2 por la masa 1, y aquí la m1 al cuadrado. Ajá, y ahora sí, fíjense cómo estas dos ecuaciones, puedo hacer una sustitución del m1 b1 cuadrado inicial. O sea, estas dos cosas son iguales. Entonces déjenme escribir esto y desarrollarlo, ¿no? El cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, y B2F, B1F, y el cuadrado del segundo, M1 cuadrada B1F cuadrada, igual a esto que está aquí, que es M1 B1 final al cuadrado, más M1 M2 B2 final al cuadrado, y ya está. Entonces, todo esto para acabar con este término que está aquí, M2. Ay, no. Ay, no es cierto, no lo puedo acabar. Perdón, tranquilos. Me emocioné. Esto no hace absolutamente nada. Sí, acabamos con este. Este es el que se acaba. Eso es. Entonces, vamos, si se fijan, todos los términos tienen M2. Pues puedo dividir toda la expresión entre M2, y entonces esta M2 se va. Esta M2 se va y una de aquí se va. ¿Okay? Entonces esto me va a quedar como M2 B2F cuadrada menos 2M1 B2F B1F igual a M1 B2F cuadrada. Y entonces, este era B2F, perdón. A la hora de escribirla, esta venía de acá. Velocidad 1 final. Ah, no, es la B1 final. Sí, me quedó como la B. Aquí lo que puedo hacer es dividir todo entre la B2F. ¿Ah? Si divido todo entre la B2F, se va este y se va... ¡Ay! Sí, se va este. Bien. Ahora a ver cómo nos quedó. Ahora nos quedó M2 B2F menos 2 veces M1 B1F igual a M1 B2F. Muy bien, entonces ya tengo una relación entre las velocidades, las cuales no conozco, y ya puedo despejar la M2, ¿no? Fíjense qué bien. M2 es igual a M1, que multiplica ¿a quién? Arriba tendría B2F menos 2B, no, menos va para allá como más, 2B1F, entre todo dividido entre B2F. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo busco, la masa 2, en función de la masa 1 que me la dieron, y lo que no conozco es la relación entre las velocidades. Ok, no pasa nada. Bien, vamos a recordar un poquitito cómo era la cinemática aquí. La aceleración, las fórmulas más importantes de mecánica es el cambio en la velocidad con respecto al tiempo, y la velocidad es el cambio en la posición con respecto al tiempo. En el caso del tiro parabólico, tendríamos 4 ecuaciones, ¿no? La ecuación de la x es 0 igual a dbx en dt. Y eso significa que la Bx es constante, o sea que la Bx es la Bx a lo largo de toda la trayectoria del tiro parabólico es la misma Bx con la que uno sale de ahí. Bien. Que son estas Bs finales, para el proceso de la colisión, esta Bx inicial son las Bs finales. Bueno. En el caso de la y es menos g igual a dby en dt. Y esto es menos g por t igual a by. ¿Sí?
cuando integramos y todo. En el caso de acá sería la bx igual a dx en dt, pero ya dijimos que es constante, o sea que la b inicial en x por t es igual a x. Ok, y la otra ecuación la voy a poner aquí abajito, sería que la by es igual a dy en dt, y la by es esto que está acá, es decir, menos g por t igual a dy en dt, y esto es menos 1 medio de gt cuadrada igual a la diferencia entre y menos h, ¿no? Ok. Bien, ¿a dónde quiero llegar con esto? Si quiero sacar el tiempo total de caída, es cuando la y vale 0. Y entonces el tiempo total me va a quedar como menos 1 medio de g por el tiempo total igual a menos h. Si yo despejo, es raíz de de h entre 2g. Bueno, no sé, perdón, 2h entre g. 2h entre g. Ese es el tiempo de vuelo, y si se fijan, el tiempo de vuelo es independiente del valor de la masa. Es independiente del valor de la velocidad. No importa qué o cuál de las dos objetos o dos cajas, bloques o lo que sea, no importa cuál de los dos estemos analizando, el tiempo de vuelo de los dos va a ser exactamente igual porque salen de la misma altura. No sé cuál es la altura, ni me importa, ni siquiera quiero saber cuánto es el tiempo. Lo único que quiero saber, o lo único que quiero hacerles notar, es que el tiempo es el mismo para los dos. Si el tiempo es el mismo para los dos, fíjense acá la relación velocidad-distancia sobre tiempo. Si el tiempo es el mismo para las dos durante todo el vuelo, la velocidad en x es la velocidad inicial en x, por el tiempo de vuelo va a ser igual a la distancia d que yo recorro. Pero el tiempo es el mismo. Entonces, si yo hago el cociente de esta expresión para el bloque 1 y el cociente de la misma expresión para el bloque 2, ¿qué tendría? En el caso del bloque 1, tendríamos velocidad 1 final por t, va a ser igual a 2d. Y eso lo voy a dividir entre la ecuación que va a decir velocidad 2 final por t, va a ser igual a d. O sea, si yo divido entre estas dos ecuaciones, las t se van. Y me va a quedar que la velocidad 1 final entre la velocidad 2 final es igual a 2d entre d, 2. Esto es lo que quería mostrarles. Entonces la relación de velocidades es el doble. La velocidad 1 llega 2 veces más lejos porque es 2 veces mayor que la velocidad 2. Y esto nos va a permitir aquí jugar. Porque entonces aquí, donde tengo B1, ¿dónde está? B1F, pues realmente es 2 veces. Es 2 veces la B2F. ¿Ok? O sea, esto podemos agarrar cualquiera de las dos, pero nada más por poner un ejemplo, aquí sería M1 por B2F más 2 por 2 veces B2F entre B2F. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver aquí, ¡ay! Me salí, perdón, me salí del cuadrito. Vamos a hacerlo un poco más pequeñín. Aquí sería M1 que multiplica a B2F más 2 veces 2B2F, que esa es la B1. La sacamos de aquí. La B1 vale 2 veces B2F entre B2F. Y como ustedes pueden ver de aquí, se van las B2Fs. ¿Sí? Y la única relación que me queda aquí es 1 más 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. Entre 1, 5. Es decir, la masa 2 es 5 veces la masa 1. Y eso es 200 gramos 5 veces es igual a 1 kilo. Sí. O sea, el resultado realmente era muy sencillo. Pero aquí lo bonito de este problema es hacerlos que se fijen en que no importa que uno tenga que recorrer todo esto mientras el otro ya haya salido
y no coinciden las caídas. Los tiempos de vuelo son iguales. Y por lo tanto eso nos ayuda a tener una relación entre las velocidades. Si conocemos ni siquiera el valor de las distancias, conocemos solo que una distancia es el doble que la otra. ¿Ok? Entonces el único dato que nos dieron numérico fue la masa 1. Y es el único dato que necesitábamos para conocer la masa 2. Este es un problema que me gusta mucho porque no hay manera de que puedan meter más datos numéricos y los obliga a que lo resuelvan algebraicamente. Y como les mencionaba antes, resolver los problemas algebraicamente les ayuda a ver muchas cosas, ¿sí? Relaciones entre variables que de otra manera pierden historia y entonces no pueden notar. Pero bueno, pues ese fue el problema 70.